Una importante polémica se ha desatado en España por el PIN parental que ha propuesto Vox, que es sencillamente una herramienta con la cual los padres de familia pueden controlar el adoctrinamiento en ideología de género que llevan adelante los colegios sobre sus hijos. La cuestión es bastante simple, se trata de una solicitud escrita con la que los padres piden a los directivos que se les requiera autorización expresa para bajar ciertos contenidos a los niños. El progresismo y la izquierda en general han puesto el grito en el cielo. Más familia es menos Estado y menos Estado es más familia. Es decir, una familia con más poder de decisión tiene por consecuencia un Estado con menos poder de adoctrinamiento. Y como la ideología de género sin el Estado no es otra cosa que un conjunto de ideas ridículas en las que solo una minoría de tontos dispuestos a autoengañarse creerían, es evidente que los zurdos no permitirán tan fácilmente que los padres de familia ejerzan el derecho humano de escoger la educación de sus propios hijos. En esa desesperación, la izquierda hizo patente lo que verdaderamente piensa, que los niños son piezas de Leviatán. Escuchemos lo que dice la ministra de Educación española, Isabel Celaá, al respecto. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario equivaldría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales. Esto que acabamos de ver se llama falacia del hombre de paja. Esta falacia consiste básicamente en poner en boca del adversario argumentos e ideas que él no tiene ni ha pronunciado y proceder a rebatir esas ideas y argumentos como si verdaderamente fueran los suyos. En este caso se dice que los hijos no son propiedad de los padres, como si aquellos que defienden el PIN parental afirmaran que los hijos son una propiedad suya, como una especie de mercancía con la que pueden hacer lo que se le venga en gana. Por supuesto, el espectador desprevenido escucha esto y coincide con la ministra. Claro que los hijos no son una propiedad de los padres. Las personas no son propiedad. ¿Qué animal tomaría a su hijo como una propiedad? La ministra tiene razón, se dice, ¿no? Cuando el espectador llega a esta conclusión entonces de que la ministra está diciendo algo razonable, la falacia del hombre de paja llega a su punto más importante, que consiste en ofrecer entonces la verdadera conclusión. En este caso, si los niños no son propiedad de los padres, ¿qué son los niños? Sujetos de derecho, se nos dicen. Pero aquí viene lo que no nos dicen, y es que como el Estado moderno es el que crea, gestiona y aplica el derecho, reducir a los niños a meros sujetos de derecho es reducirlos a meras piezas subordinadas al Estado. De esta forma, de la conclusión de que los niños no son propiedad de sus padres, nos llevan, sin que nos demos cuenta, a la conclusión de que los niños son propiedad del Estado. Veamos ahora rápidamente otra manera de justificar esta expropiación estatal de los niños, esta vez en boca de Irene Montero, ministro de Igualdad de España. Entendemos también que el PIN parental es un elemento claro de censura educativa y, sobre todo, de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres o madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad, en el feminismo, en la igualdad y en los valores que ya hace mucho tiempo que la humanidad consideró que eran los valores que nos permiten a todos y a todas tener una vida digna de ser vivida. Acá tenemos varios elementos. Por un lado, el nuevo comodín siempre válido para condenar todo lo que venga en gana condenar, el machismo. En efecto, el machismo hoy cumple una función muy parecida a la de fascismo. Es de esas palabras demonizantes que han perdido todo contenido concreto, pero que precisamente en virtud de esa pérdida pasan a significar el mal absoluto. Y al calificar a los padres que se preocupan por la educación de sus hijos como machistas, de inmediato se los coloca en el imaginario colectivo, claro, del lado del mal de todos los males posibles.
Seguidamente aparece otro comodín del infierno, los homofóbicos. Bajo esta categoría se coloca a todo aquel que disienta con la ideología de género. Y lo que se dice al respecto es muy claro. Si existen padres que disienten con la ideología de género, deberían perder por ese motivo todo derecho relativo a la elección de la educación de sus propios hijos. Padres y madres machistas y homofóbicos, en definitiva, se constituyen en ciudadanos de segunda, y es legítimo suspender sus derechos humanos, como el que establece la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, donde se otorga preferencia educativa a la familia por sobre el Estado. Cuando Montero habla sobre que los niños tienen el derecho a ser educados en feminismo e ideología de género, lo que en verdad quiere decir es que los niños tienen la obligación estatal de ser adoctrinados en feminismo e ideología de género. Y acá hay una diferencia muy importante. El derecho a la educación es un derecho formal que, si no quiere vulnerar la libertad de conciencia, no puede imponer un único contenido material obligatorio. Dicho de otra forma, existe un abanico de posibilidades educativas, tipos de escuelas y tipos de contenidos que las familias tienen derecho a elegir como parte del derecho a la educación misma. Pero Montero justifica esta única opción obligatoria, que es la ideología de género, con una falacia ad populum, cuando dice que toda la humanidad convalida estas ideas y por ello mismo el Estado las debe imponer bajo la jerga de los derechos. La pregunta detrás de todo esto es: ¿cuál es el valor de la familia en una sociedad? ¿Por qué resulta importante la institución familiar si es que de verdad es algo importante? La pregunta por el valor y la importancia en alguna medida es la pregunta por la función de la familia nuclear moderna. ¿Cuáles son esas funciones? Yo diría que hay al menos 3 funciones fundamentales. Primero, una función socializadora, es decir, la familia es el primer grupo que hace posible la socialización. En sociología se llama socialización a los procesos de aprendizaje social, el aprender a vivir con otros. Y es evidente que la primera educación en tal sentido la recibimos de nuestros padres y hermanos. Y de ello surge que la educación institucionalizada por el Estado no pueda desentenderse de que el origen formativo y educacional del individuo no es el propio Estado, sino la propia familia. Segundo, una función psicológica o afectiva, es decir, la familia se constituye en el grupo de contención y desarrollo afectivo más importante de la persona durante sus primeros años y por lo general a lo largo de toda su vida. Importantes escuelas de psicología, no por nada, atribuyen a las experiencias afectivas de la infancia respecto de los miembros de la familia funciones determinantes para nuestra estructuración psíquica. Tercero, una función económica. La familia es también una unidad económica que protege económicamente a sus miembros que no están todavía listos para valerse por sí mismos en el mundo de la producción. Alimentación, vestimenta, hogar son algunos de los elementos que se desprenden de esta función. Es evidente que existen familias disfuncionales y así las llamamos precisamente cuando sus funciones fundamentales no se cumplen o peor todavía cuando sus propios responsables atentan directamente contra los miembros más indefensos. Pueden pensarse varios ejemplos: padres que socializan a sus hijos en prácticas delincuenciales, padres que abusan de sus hijos, padres que no son capaces de alimentar a sus hijos. En estos casos el Estado desde luego está legitimado para socorrer al niño y cumplir de manera subsidiaria las funciones que su familia no cumplió, pero siempre de manera subsidiaria, lo cual significa que en una sociedad libre aquellas funciones que corresponden a los elementos de la sociedad civil no pueden ser arrebatadas por el Estado a menos que su cumplimiento en casos específicos se torne imposible. Un Estado que absorbe a la sociedad civil es lo que en teoría política se denomina totalitarismo, y el totalitarismo además dado por definición el debilitamiento e incluso el aniquilamiento total de la familia como formación social intermedia. Esto que vemos ahora no es nada nuevo. Mussolini, por ejemplo, ya decía: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Si lo pensamos bien, esto es exactamente lo mismo que están diciendo feministas, militantes de género y socialistas en España y en general en todas partes, que si la familia se opone al Estado, entonces mal por la familia, porque nada puede ser concebido por fuera del Estado, ni siquiera las valoraciones morales sobre la propia sexualidad. También podemos pensar en la Rusia soviética, donde el Estado se propuso, sobre todo durante los primeros tiempos, absorber por completo a la familia. La feminista comunista Alejandra Kollontai escribió
escribía en 1921 en su ensayo Comunismo y Familia lo siguiente: la patria comunista alimentará, criará y educará al niño. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia sustituyéndola. Gradualmente la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines de infantes, residencias, guarderías de niños, etc. y muchas otras instituciones de este tipo en las que el niño pasará la mayor parte del día. Es decir, lo que estamos viviendo hoy no es nada nuevo, es simplemente una forma amable y bien disimulada del totalitarismo. El Estado es una maquinaria impersonal de poder coactivo. Quienes manejan el Estado son personas de carne y hueso que habitualmente denominamos políticos. En una sociedad libre, los políticos no son los dueños de los hijos de los demás. Y así como nadie en su sano juicio le daría su billetera a un político para que se la cuide, entiendo que mucho menos le daría a su propio hijo para que se lo eduque. Y convengamos que los españoles tienen sobrados motivos para querer cuidar a sus hijos de los propios políticos. Si no, escuchen nada menos que a la directora de Diversidad Sexual y LGBTI, Boti García, contando públicamente cuando, dando clases en un bachillerato, se enamoró de una alumna menor de edad con la que mantenía relaciones efebofílicas lésbicas. 8 años dando clase al antiguo bachillerato de entonces, quinto, sexto y luego Preu, el Preu, imagínate, a chicas de 15, 16, 17 y 18 años. Ahí me han contado que una chica de 17 años y tú os enamoráis y empezáis una relación clandestina, que la familia de ella se medio entera, entonces es que me perseguía la madre con una plancha caliente, en fin, es un símil, pero que casi era así. El PIN parental de Vox es un instrumento muy interesante y creo que la indignación que ha generado en los progres es una señal de que puede tratarse de una herramienta que amplíe un poco la libertad de los ciudadanos contra las intentonas totalitarias del Estado. Sería muy bueno poder llevar esta idea a otros países y ojalá en Hispanoamérica se procure imitar este modelo. Hasta acá llega esta reflexión. Si te gustó el video y te parece que esta información es valiosa, te invito a que lo compartas en tus redes sociales entre amigos y conocidos. Además, te invito a suscribirte a mi canal para estar atento a nuevos videos.